Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente Dios nos permite encontrarnos en este programa, en este lunes, segundo día de la semana. Qué bendición habernos visto el día de ayer en el culto, poder cantar, poder adorar al Señor, poder meditar también en la Biblia y hacerlo nuevamente en este día, en este lunes, por la tarde-noche. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, en este devocional. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el Salmo que nos corresponde, en secuencia meditar y reflexionar, que es el Salmo número 96. Hay varias verdades que vamos a encontrar en el Salmo, así que voy a dar lectura al versículo 4. Una vez leído el versículo, entonces vamos a dirigirnos a Dios en oración. Salmo número 96, versículo 4, la palabra de Dios nos dice las siguientes enunciados: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo. En este día hemos disfrutado de tus bondades. Hemos tenido gran corazón, Señor, por las cosas espirituales. Te ruego que bendigas estos minutos próximos, Señor, de reflexión, de meditación en la Biblia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Salmo 96, hermanos, es un salmo en el cual prácticamente cada versículo está alabando y exaltando el nombre del Señor. Si leemos el salmo, yo le sugeriría que lo leyera después de la meditación, tuviera la amabilidad de leerlo versículo por versículo, aunque vamos a tomar algunos versículos en la reflexión que tendremos en esta oportunidad, pero vamos a darnos cuenta que a través de muchos versículos que componen el Salmo, bueno, el versículo consta de 13 versículos y básicamente en cada versículo es una exhortación y un ánimo para el lector a adorar al Señor. Pero quiero que notemos, hermanos, sin más preámbulo, en el versículo 4 que ya se leyó, donde dice: porque grande es Jehová, y como Dios es un Dios inmenso, un Dios grande, dice la Biblia, Él es digno de suprema alabanza. Es decir, Él es merecedor, Él es digno, Él es el único que merece no solamente alabanza, sino dice suprema alabanza. ¿Qué es algo supremo? Bueno, algo supremo es lo máximo, que ya no hay algo más arriba, que ya no hay otro nivel, que ya no hay una manera de escalar para poder llegar a algo mucho mejor, lo supremo. Y Dios es digno de suprema alabanza. Hay una alabanza muy superficial, dice la Biblia, pues a Dios no le interesa escuchar esa alabanza superficial o sensual. A Dios se le ofrece algo nuevo, dice la Biblia: cantad a Jehová cántico nuevo. La manera de cantar, de alabar a Jehová, son dos aspectos distintos. La manera de alabar a Jehová es lo supremo, no darle algo mediocre, no darle algo a medias. A Dios no se le alaba, no se le da, no se le tributa algo que ya haya sido tomado para un hombre, para una mujer, para un concepto, para un género, y decir, bueno, le vamos a cambiar letra, le aplicamos musiquita ahí media pegajosa para que todo el mundo la pueda aprender y cantar, y podamos de esa manera atraer a gente para alabar al Señor. No, eso no es lo supremo. Eso es lo que le gusta al pueblo, lo que le gusta a la carne, al populacho. La Biblia dice que a Dios se le alaba, se le ofrece lo supremo, lo mejor que le podamos ofrecer a Dios, porque Él es digno. ¿Y sabe por qué Él es digno? Porque Él es grande. Grande es Jehová, por lo tanto es digno de suprema alabanza. Y luego continúa la tercera parte del versículo: es temible sobre todos los dioses, y dioses con minúscula. Claro, el salmista está reconociendo que hay dioses o hay divinidades humanas, es decir, que el ser humano ha creado o le ha dado dotes divinos a imágenes, a personas, a situaciones, por ejemplo. Idolatra circunstancias, idolatra a personajes, idolatra
a imágenes, dice, y todos, sobre todos esos dioses, dice el salmista, Dios es temible, Dios causa furor, temor, terror sobre esas deidades o divinidades creadas en la imaginación o en la superstición del ser humano. Dios está por encima de todo ello, porque como Dios es grande y es vivo, pues causa terror sobre las divinidades tan pequeñitas que el ser humano ha ideado. Pero quiero que notemos, hermanos, la primera frase, grande, es Jehová. Si Dios es un Dios grande, si Dios es un Dios inmenso, hay un atributo de Dios que ya, por cierto, lo meditamos y lo estudiamos en alguna predicación un domingo por la noche el año pasado. Si Dios es un Dios inmenso, grande, no hay otro Dios como el Dios el cual hizo los cielos y la tierra, dice en la Biblia, pues entonces debemos de cantarle. Por ejemplo, dice el versículo 1 y parte del 2, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Continúa diciendo el 2, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Si Dios es un Dios grande, un Dios inmenso, dice el salmista, pues entonces hay que cantarle. Porque si es un Dios grande, un Dios vivo, un Dios el que ha creado los cielos y la tierra, aquel que merece lo mejor de nuestra parte, dice el salmista, pues entonces cantadle, cantad a Jehová. Es interesante, hermanos, pero la palabra o el término cantad, en estos tres términos, cada frase de las dos partes del versículo 1 y la primera del 2, cantad a Jehová, dice en la Biblia. El término cantad es una palabra que se tradujo literalmente de su idioma original, que significa propiamente cantar, pero la idea es cantar acompañado de instrumentos musicales. Así que el pueblo de Dios, hermanos, siempre ha cantado a Dios, porque es parte de la adoración a Dios. Hoy en día le cantamos a Dios y estamos llevando a cabo lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho, adorar a Dios y cantarle, pero acompañado de instrumentos. Qué bendición es poder cantar al Señor. Por ejemplo, los domingos en la mañana, que son los cultos que tenemos ahora de manera presencial. Poder cantar al Señor. En casa le cantamos, en casa usted canta cuando está en la transmisión. Pero no es lo mismo cuando cantamos acompañados de los hermanos, el resto de la congregación. Podemos cantar con piano, podemos cantar sin música, a capela, pero cuando venimos al templo y escuchamos las demás voces y además cantamos a Dios acompañados con los instrumentos que tocan los muchachos, ¡qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué momentos tan sublimes como iglesia poder adorar al Señor acompañado de instrumentos! ¿Y sabe por qué lo hacemos? No por rellenar un punto en el preliminar, en el programa del servicio, del culto, no porque la denominación así lo enmarca, porque no es cierto. Es sencillamente porque Dios es grande. Si Dios es grande, dice la Biblia, hermanos, dice en el Salmo, en el segundo versículo, continúa diciendo el salmista, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Si Dios es grande, entonces cántale. Y canta a Dios acompañado de instrumentos musicales. Pero como Dios también es grande, pues entonces dice, anunciad de día en día su salvación. Es interesante el término anunciad que se tradujo y se escribió en castellano. Aquí es la traducción de una palabra que significa literalmente afrontar. Es decir, estar frente a frente. También tiene el significado de anunciar y la idea es de anunciar, pero estando frente a otra persona. Dice el versículo 2, anunciad de día en día su salvación. ¿Sabe de qué está hablando el salmista? Del evangelismo. Frente a frente, anúnciale, comunícale, exprésale a otra persona, dice la Biblia, su salvación. Habla, el sujeto es Dios, es Jehová. Así que si Dios es grande, pues hay que cantarle acompañado de instrumentos musicales.
Si Dios es grande, dice, anuncia frente a frente, cara a cara a otros la salvación de Dios. Porque Dios es grande. Hay personas que creen que la orden y la acción y la actividad y el buen hábito de evangelizar y hablar de Cristo a otra persona es solamente de los pastores o de los evangelistas o de los predicadores. Y es una gran mentira. Esa es una labor de todos los cristianos. Estar frente a frente y anunciar la salvación del Señor. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque Dios es grande. Si Dios es grande, dice la palabra de Dios, pues entonces, dice el versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria. Si Dios es grande, entonces hay que cantarle, hay que anunciarle, hay que proclamarle. Lo que quiere decir el salmista cuando dijo proclamad entre las naciones, dice su gloria. Proclamar significa literalmente aquí señalar o registrar. Se tradujo de una palabra que quiere decir marcar con una señal o registrar. La idea es de enumerar o recapitular o enlistar. ¿Y qué es lo que hay que enlistar o qué es lo que hay que renumerar o enlistar o registrar o señalar? Como dice aquí, proclamad entre las naciones la gloria de Dios y sus maravillas. En otras palabras, lo que tenemos que hacer, si Dios es grande, hermanos, es recapitular, registrar, señalar, enumerar, enlistar las maravillas que Dios ha hecho. Gloria al Señor que este próximo domingo en la tarde que vamos a tener el culto presencial por causa de la cena del Señor, tener la comunión con Él como iglesia. Va a haber un momento para ser agradecido con Dios. Los domingos en la noche, cabe recordar que siempre ha habido, cuando nos hemos venido presencialmente, tiempo para dar gracias a Dios. Es enumerar sus maravillas, lo que Dios ha hecho. Claro, hay necesidades y peticiones, pero usualmente lo que hacemos es dar gracias a Dios, enlistar, enumerar sus maravillas, porque Dios es grande. Si Dios es grande, cantadle, anunciarle, proclamarle. Pero también continúa diciendo el versículo 7, si Dios es grande, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. La palabra tributad, aquí en el versículo 7, se tradujo de un término que utilizó el salmista en su idioma original, que sencillamente significa dar. Tributad significa dar. El mismo versículo 7, teniendo la misma idea, dice, dad a Jehová, tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria de vida. Tributar y dar es lo mismo. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Denle a Jehová la gloria de vida, dice el versículo, la gloria y el poder, pero dice en familia. Tributad a Jehová, oh familias, denle la gloria y el poder. Qué bendición es ver a los hermanos cuando vienen a la iglesia los domingos y los hermanos van llegando. Llega el jovencito, llega la señorita, llega el papá, llega la mamá, llega el hermano, llega la hermana, llega el matrimonio, llega la pareja, llega la familia. Llegan los hermanos, ver los carros que van llegando, se bajan apurados con su camisa, su corbata, otro hermano poniéndose el saco, el otro poniéndose el cubrebocas, buscando la Biblia, el himnario, llegando, sentándose, viendo a la hermana, al hermano que se arrodillan en el altar, algunos en su banca, otros viendo que todo esté listo. Ven las familias, llegan los muchachos que tocan los instrumentos apurados, abriendo su estuche para sacar el instrumento musical. La familia viene a la casa de Dios. Qué bendición poder ver a las familias que vienen y dan a Dios la gloria y el poder. Aún en los ensayos, cuando llegan los muchachos temprano a las 9:30, abrir los instrumentos, afinarlos para ensayar y afinar los detalles para los himnos congregacionales y lo que van a estar tocando. Aún en el ensayo es gloria al Señor.
Llega la familia, el hermano, la hermana, se preparan. Desde que estamos en casa, listándonos, sacando la mejor ropa que tenemos, no para presumirla a los hermanos, sino para llegar a la casa de Dios, para impresionar el corazón de Dios. Si acaso podemos impresionarle, porque Dios merece lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande. Continúo, el tiempo avanza y quiero continuar. Si Dios es grande, entonces no solamente hay que tributarle, darle a Dios lo mejor de nosotros, sino también, dice el versículo 9, adorad a Jehová. Dice el versículo, en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Si Dios es grande, dijo el salmista, pues entonces adoradle, adórenle. Tenemos que adorar a Jehová. El término adorarle se tradujo de una palabra que literalmente significa postrarse. Cuando el salmista dijo adorad a Jehová, estaba diciendo póstrense ante Jehová. La idea de postrarse aquí es para ofrecer homenaje o para homenajear. Así que también significa adorarle, significa postrarse o rendir reverencia. Así que si Dios es grande, entonces tenemos que postrarnos ante Dios. Un buen hábito que tienen algunos hermanos cuando vienen a la iglesia, y eso a mí me agrada mucho, es ver los hermanos llegan en su carro, se bajan, se alistan, traen su Biblia, su himnario, entran al santuario saludando con distanciamiento, llegan a su banca y lo que hacen algunos de ellos, unos en su propia banca, otros en el altar, pasan y se arrodillan. ¿Qué están haciendo? Están adorando a Dios, es decir, están postrándose para rendirle homenaje a Dios. Llegan a orar para darle gracias a Dios porque ya están en el templo, para pedirle que les abra su corazón, para ser bendecidos y para poder bendecir a Dios con el honor que Dios merece. Ellos están postrando, están adorando a Dios, reverenciando a Dios, dándole homenaje sin decirlo, pero con la posición de su cuerpo, arrodillados en el suelo, humillándose delante del Señor. Y eso es bíblico, es lo que dice el salmista, el pueblo de Dios desde antes del Antiguo Testamento, perdón, desde antes de la venida de Cristo, en el Antiguo Testamento. Ya el pueblo de Dios le cantaba, es decir, cantaba acompañado de música, de instrumentos musicales. Ya anunciaban su salvación, es decir, frente a frente hablaban de la salvación de Jehová. Le proclamaban, es decir, registraban, señalaban, enumeraban sus bendiciones y sus maravillas. Le tributaban, daban la gloria de vida al poder y la gloria de Dios. Y le adoraban, es decir, se postraban, se arrodillaban en el piso, dándole homenaje a nuestro Dios. Qué bendición, hermanos, que tenemos un Dios grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él merece lo mejor, nunca escatimemos lo mejor de nosotros para ofrecérselo al Señor, porque Él es debido, Él merece que le demos y le ofrezcamos y le tributemos lo mejor de nosotros como creación y como hijos de Dios. Padre, gracias por esta reflexión, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y que sea una experiencia viva y eficaz en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.